amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un personaje muy importante dentro del ámbito educativo. Su nombre es Charles Bartlett y bueno, comencemos. Charles Bartlett nació el 20 de octubre de 1886 en el Reino Unido y falleció el 30 de septiembre de 1969. Fue catedrático de psicología y director del laboratorio psicológico en la Universidad de Cambridge. Está considerado como el principal psicólogo cognitivo. Bartlett considera mayor parte de su propio trabajo en la psicología cognitiva para hacer un estudio de la psicología social, sino que también estaba interesado en la antropología, la ciencia moral, la filosofía y la sociología. Sufría de pleuresia a una edad temprana, lo que le hace ser educado en casa durante sus años de educación secundaria. A pesar de estar enfermo en su juventud, se encontró con la alegría en el deporte como el golf, el tenis y el cricket. ¿Cuáles son sus obras más destacadas? Bueno, una de sus obras más destacadas es el libro de la psicología experimental, en donde él manifiesta que el pensamiento realmente es una habilidad de alto nivel de carácter social. Otra de sus obras, que es la más reconocida hasta el momento, es el libro Recordando, en donde él distingue la memoria del pensamiento constructivo, imaginativo y creativo. Otra de sus obras es Política y Propaganda, donde distingue dos tipos, que es la censura y los efectos que produce la persuasión. Los experimentos de Bartlett. Él utilizaba material significativo para los sujetos como dibujos y relatos. Bartlett seleccionó una serie de historias o narraciones breves para estudiar lo que se acordaba de ellas una vez leídas y oídas. Lo que pretendía era investigar, precisamente, la influencia del significado en la memoria. Para el inglés, Bartlett, la memoria depende del significado que las personas dan a las cosas. Este significado depende de la interacción entre la información nueva y la que ya poseemos, es decir, de la manera en que comprendemos la realidad, nuestras actitudes y afectos, aquello que pensamos y sentimos acerca del mundo, de las personas y de nosotros mismos. Un relato que utilizó en sus experimentos fue La Guerra de los Fantasmas. Estudió de qué manera las personas producían distorsiones del relato a medida que pasaba el tiempo. Y bueno, La Guerra de los Fantasmas dice más o menos así. Dos jóvenes de Gulag bajaron al río a cazar. Una vez allí, se vieron envueltos por el silencio. Entonces, escucharon gritos que les parecían de guerra. Escaparon a la orilla y se escondieron detrás de un tronco. Vieron remos, canoas, y una de ellas se les acercaba. Los soldados que estaban allí les dijeron que querían llevarlos a la guerra, a lo que uno de los jóvenes respondió que no tenía flechas. El otro, sin embargo, decidió ir y dejó partir al primero a casa. Los guerreros viajaron hasta un poblado de Calor. Comenzaron a luchar y muchos resultaron heridos. En ese momento, un joven escuchó: «¡Rápido! ¡Volvamos a casa! Aquel indio ha sido alcanzado». Entonces pensó: «Oh, son fantasmas». Las canoas regresaron a Gulag. El joven fue a su casa y le contó a todos que habían acompañado a los fantasmas a luchar. Muchos murieron y que él fue herido, pero no se sintió mal. Después permaneció en silencio. Cuando el sol salió, se desvaneció. Algo negro salía de su boca. Se deformó. La gente saltaba y lloraba. Estaba muerto. Entonces, después de que le contaron esta historia al sujeto en una primera reproducción,
Él dijo que 2 jóvenes se encontraban a la orilla de un río a punto de comenzar una cacería de focas, cuando apareció una canoa con 5 hombres armados de guerra. Al principio pues se asustaron, pero los hombres les pidieron que fueran y los ayudaran a combatir. Un joven dijo que no podía ir porque sus familiares se inquietarían. El otro dijo que iría y se metió en el bote. Regresó por la noche y le contó a sus amigos. Les dijo que muchos murieron y que a él lo habían lastimado con una flecha, pero no dolía. Los amigos le dijeron que debía haber estado en una batalla de fantasmas. Por la mañana se enfermó y sus amigos lo rodearon, se desvaneció su cara, todos se asustaron, algo negro salió de su boca y quedó retorcido y muerto. Entonces, 45 días después, se le preguntó la misma historia y él respondió de esta forma. Había fantasmas y estaban en una pelea. Uno preguntó dónde estaban las flechas y le dijeron que en la canoa. Hirieron y mataron a muchos de sus combatientes. A uno de ellos lo hirieron, pero no se sintió enfermo. Lo llevaron a su pueblo remando en la canoa. Al día siguiente algo negro surgió de su boca y gritaron: «Está muerto». Entonces, 6 meses después preguntaron la misma historia y ese mismo sujeto respondió. 4 hombres bajaron al agua y les dijeron que se metieran en un bote y llevaron armas. Indagaron ¿qué armas? Y les respondieron que para guerrear. Una vez en el campo de batalla oyeron gritos y una voz que dijo: «El hombre negro ha muerto». Lo llevaron al sitio donde estaban, lo posaron en la tierra y echó espuma por la boca. Y es ahí, pues donde nos damos cuenta que nuestros esquemas van teniendo un significado distinto en cierto lapso de tiempo. Una de las principales aportaciones de Charles Bartlett es la teoría reconstructivista de la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto quiere decir que plantea que los recuerdos que tenemos los seres humanos dependen de los esquemas de la persona que reproducía en esta historia. De hecho, pues se realizó un experimento donde un grupo de personas conocían una historia de cierto contexto cultural ajeno a ellos y al momento de terminar la historia se le preguntaban a estas personas qué recordaban de esta historia y ciertamente se vio reflejado que al momento de relatar la historia, estas personas la relataban de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a los esquemas que ellos tenían establecidos. Es ahí cuando Charles Bartlett pues nos da a demostrar que los esquemas representativos dentro del conocimiento o dentro de la cognición del ser humano tienen que ver con hechos o reales vividos y bueno, esto se asemeja a esas historias que se relatan y que al momento de nosotros pues darlas a demostrar o reproducirlas, las reproducimos de acuerdo a nuestros esquemas, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a los hechos que nosotros hemos vivido y a lo que le damos más reconocimiento, a lo que le damos más significado, es ahí donde aterrizamos en esta historia. Entonces podemos ver que Charles Bartlett demostró que realmente la memoria tiene que ver con esta parte del reconocer las experiencias y los esquemas vividos. Otra de sus aportaciones es la definición teórica de esquema en la representación del conocimiento, introducido a la psicología y la educación por Bartlett, donde hace mención de la definición como estructuras mentales que representan alguna idea o concepto. Las personas utilizan esquemas para organizar el conocimiento actual y proporciona un marco para entender el futuro. Ejemplos de esquemas incluyen rúbrica, esquemas sociales, estereotipos, roles sociales, guiones, cosmovisiones y arquetipos. Los esquemas influencian nuestra atención, ya que tenemos más posibilidades de notar cosas que encajen en nuestro esquema. Si algo contradice nuestro esquema, puede ser codificado o interpretado como una excepción o como único. Por lo tanto, los esquemas son propensos a la distorsión, influencian lo que observamos en una situación. Tienen una tendencia a permanecer sin cambios, incluso en la cara de información contradictoria.
Nos inclinamos a situar personas que no encajan en nuestro esquema en una categoría especial o diferente, en lugar de considerar la posibilidad que nuestro esquema puede estar defectuoso. Como resultado de los esquemas, podemos actuar de tal manera que en realidad hace que nuestras expectativas se hagan realidad. A Bartlett le interesaba cómo los sujetos trataban ese aspecto de la narración en sus recuerdos a través del paso del tiempo. Bartlett los clasificó los resultados en 4 categorías principales dentro de su teoría. La primera es la omisión. La omisión tiene que ver con no recordar la información que les parece poco lógica o difícil de comprender. La número 2 es racionalización. Añaden a esta racionalización nueva información con fin de intentar que el pasaje que les resulta difícil de entender adquiera otro sentido, que tiene que ver con una cuestión experiencial. La que sigue es transformaciones del contenido, donde algunos nombres que resultan pues no familiares se transforman en otros nombres más familiares como el sujeto. La que sigue es tema dominante, donde algunos temas de la historia adquieren un valor dominante mientras otros aspectos narrados en ella se intentan relacionar con este tema dominante. Y bueno, pues Bartlett reconoció el papel activo de la persona en la reconstrucción de la historia. Los recuerdos pues dependían de propios esquemas de la persona que reproducía la historia. Influyen las expectativas y las experiencias personales. Su teoría pues es una teoría que funciona de arriba abajo, es decir, guiada por el significado, y las personas pues interpretan y recuerdan las historias intentando que encajen dentro de sus propios esquemas. Otra de las aportaciones importantes que hizo Frederick Charles Bartlett en su libro Política y Propaganda fue que él distingue los efectos psicológicos de la persuasión y la capacidad de los medios de comunicación y recepción de los distintos públicos. Es ahí la importancia que tiene una palabra, que tiene una imagen que recibe ese receptor y que de cierta forma influye en el pensamiento, influye en los esquemas, influye en el aprendizaje y sobre todo en esta ideología que hay muy marcada dentro del contexto educativo y que realmente genere un aprendizaje para los alumnos. Y bueno, esta parte de la publicidad, de la propaganda, también es un aspecto importante dentro del ámbito educativo, ya que a través de ella se puede adquirir de cierta forma un conocimiento, se puede adquirir una influencia de tal forma que la perspectiva que éste tenía a un principio pueda cambiar drásticamente debido a la influencia que tiene esta propaganda y esta publicidad, de la cual enmarca mucho Charles Bartlett. Ahora bien, ¿cómo podemos contextualizar todos estos conceptos muy importantes que nos enseña Frederick Charles Bartlett dentro de su teoría constructivista, como la memoria, como los esquemas, como esta parte de la publicidad que influye dentro del aprendizaje del alumno? ¿Cómo lo podemos relacionar con la didáctica y la metodología de la enseñanza? Bueno, para que se logre un aprendizaje óptimo en el alumno, es necesario que existan ciertos esquemas mentales ya establecidos que le permitan relacionar los conceptos nuevos con los que ya existen para que resulte efectivo el conocimiento adquirido o realmente haya este aprendizaje nuevo en el alumno.
Esto se da desde una etapa en preescolar, como ya lo había dicho, donde la familia tiene realmente una gran influencia latente, ya que el aprendizaje no solamente se puede dar en un centro educativo, sino que a través del entorno familiar el sujeto logre aprender no solamente actitudes, sino también logre aprender palabras, imágenes representativas que le permiten crear esos lazos significativos con lo que resulta nuevo y pues así promover la adquisición de nuevos conocimientos o en este caso nuevos esquemas, lo que da lugar a la memoria a largo plazo. Y bueno, este aspecto es muy importante, señalado por Charles Bartlett. Y bueno, aquí un ejemplo sería en preescolar, ¿no? Se le dice al niño que un caballo tiene 4 patas. Entonces, ese esquema ya está establecido en su mente. Pero ¿qué pasa cuando se le muestra a un perro? ¿Puede decir que ese también es un caballo porque tiene 4 patas? No, entonces es ahí cuando se le introduce este esquema nuevo de decir, bueno, también tiene 4 patas, pero este es un perro. Entonces tiene que modificar el esquema previo al nuevo esquema que se le está representando en este momento. Es decir, él ya sabe que un caballo tiene 4 patas, pero también un perro tiene 4 patas y él tiene que aprender a diferenciar entre un perro y un caballo. Y bueno, esto sería un breve ejemplo de lo que viene siendo los esquemas mentales, de los cuales señala Frederick Charles Bartlett. Bueno, en la crítica sus principales conceptos sería que para que esto resulte realmente efectivo es necesario promover nuevas estrategias de enseñanza que se relacionen con un contexto cultural y social, aunado a la interferencia que existe de la globalización en torno al aspecto educativo. Aunque se debe tener precisión en cuanto a lo que se quiere transmitir y también a lo que se quiere difundir. ¿Por qué? Porque los esquemas previos tienden a crear nuevos prejuicios y esto pues obviamente impide que exista un nuevo aprendizaje. Es por ello la vital importancia en la preparación de un docente en cualquier nivel educativo, ya que no solo tendría que transmitir el conocimiento, sino que es necesario que lo relacione con su contexto actual. ¿En qué me refiero en cuanto a prejuicios? Bueno, supongamos que pues él enseña al alumno que existe esta reproducción sexual de femenino y masculino y entonces ese esquema ya lo tiene pues previamente establecido porque desde que él pues ha adquirido enseñanzas, ya sea en casa o ya sea por los medios de comunicación o ya sea por medio de una institución educativa, se le ha dicho que pues esto ciertamente conduce a una reproducción, es decir, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Hablando en el entorno de la reproducción. Pero ¿qué pasa cuando se le dice que hay seres que se reproducen de forma asexual, como las esponjas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tendría que tener un esquema que previamente ya está establecido, pero que ese esquema también tiene que adaptarse al nuevo esquema, ¿no? Entonces yo creo que como docentes debemos de tener en cuenta esta parte de que el conocimiento previo también puede afectar de cierta forma al conocimiento nuevo y que es importante que tengamos pues estas estrategias que nos conduzcan a que estos nuevos aprendizajes no se vean alterados debido a los esquemas previos. Y bueno, esto es todo, espero que les haya gustado y cuídense mucho.